Tienes mucha sed, tu garganta está seca, vienes de hacer ejercicio, de trabajar duro y en las últimas 8 horas no has tomado ninguna gota de agua. De repente llegas y encuentras una mesa con un vaso lleno de agua. Agua muy fría, fresca, refrescante. Y de repente, antes que cojas el vaso, te digo que si bebieras del agua sería lo más estúpido que podrías hacer. Pues, ¿qué me dirías? A lo mejor dirías que estoy loco. A lo mejor dirías que se trata de una broma. Me vas a cuestionar y me vas a decir por qué, si tengo sed, si acabo de hacer ejercicio, si no he tomado agua en las últimas horas y tengo la oportunidad de hacerlo porque tengo un vaso aquí enfrente. ¿Por qué dices que si tomo esta agua soy estúpido? Déjame decirte que lo eres porque estás acostumbrándote a decidir desde la intuición, desde lo más obvio, desde lo que se espera y lo que la mayoría de personas hacen y deciden. No hay que ser tan listo para saber que si tienes sed, lo primero que hay que hacer es ir en búsqueda de agua. Bueno, si bebes el agua significa que no conoces la importancia de la contraintuición para que tu vida tenga resultados favorables. ¿Qué cosa es la contraintuición entonces? La contraintuición es responder a algo de manera menos esperada. Es cuando accionas, pero en contra del 99.9% de las personas. Creo que el ejemplo del agua queda clarísimo. La gran mayoría de personas en una situación como la que te narré, pues decidiría beber el agua. Pero tú, que eres un hombre inteligente y estás aquí en este video porque estás enfocado en resultados y en crecimiento y en dinero y en desarrollo personal, pues vas a coger esta enseñanza como una joya y vas a aplicarla a tu vida de forma diaria. La contraintuición, como mencioné, tiene muchas ventajas. Pero antes de contarte las ventajas, déjame decirte qué cosa es la contraintuición y cómo podrías aplicarlo esto a tu vida. La contraintuición es, básicamente, lo tengo aquí escrito, como mencioné, es no escoger lo obvio. Por ejemplo, si tienes dolor de espalda y te toca ir al gimnasio, pues lo obvio y lo que tu mamá te diría, por ejemplo, es, bueno, hijo, si te duele la espalda, ¿por qué tendrías que ir al gimnasio? Ya fuiste toda la semana. Date un pequeño descanso. Obvio, tiene sentido lo que tu mamá dice, porque tienes un dolor de espalda, no vas a sentirte cómodo haciendo ejercicio. La contraintuición te diría que vayas al gimnasio a pesar de tu dolor. Cuando haces eso, rompes la matriz, rompes el sistema. Y como rompes el sistema y actúas como el 0.1% de la población mundial, pues por consecuencia vas a obtener los resultados que solo el 0.1% de la población mundial recibe. No sé si te hace sentido esto que te menciono. Entonces la contraintuición es justamente no escoger lo obvio. Te doy otro ejemplo. Es obvio que si trabajaste muy duro, te doy otro ejemplo. Si tuviste un día muy cansado, trabajaste hasta las 11 de la noche, llegaste, cenaste, fuiste a la cama 1 de la mañana, pero de repente tienes muchos pendientes, muchas llamadas que hacer para cerrar ventas al día siguiente, y de repente decides despertarte a las 5 de la mañana para empezar con tu rutina matutina y de nuevo conectarte con tu trabajo, pues cualquier persona diría que estás loco.
cualquier persona a lo mejor cuestionaría tu accionar y diría, oye, pero puedes despertarte un poco más tarde, ¿verdad? Puedes tomar la decisión de despertarte a las 8, dame un par de horas porque te lo mereces. Escucho muchos hombres decir eso, te lo mereces, me lo merezco. Es que me voy a este restaurante y como esto y me compro aquello porque me lo merezco. La pregunta es, ¿en realidad te lo mereces? ¿O simplemente es un engaño y una forma para sabotearte y engañarte y hacerte creer que mereces y comprarte y tener algo porque en realidad eres una persona perezosa? Porque eres una persona que no tiene claridad de lo que quiere y no tiene autocontrol. Entonces, la contraintuición también se caracteriza por elegir lo absurdo. Cuando empiezas a actuar de forma contraintuitiva, las personas van a empezar a cuestionarte y a llamarte loco. Me parece muy interesante porque lo de Jesús fue el personaje histórico religioso, el fundador del cristianismo. Fue una persona que usó la contraintuición. Cuando pensamos en la contraintuición, podemos pensar en grandes personajes en la historia que trascendieron y que su nombre se escucha hasta el día de hoy. ¿Por qué Jesús fue contraintuitivo? Porque él eligió su propia muerte en lugar de huir. A él no lo capturaron mientras él escapaba. Él fue y se entregó en la mano de sus asesinos. ¿Por qué? Porque él tenía una misión. Porque él tenía un propósito. Incluso algunos de sus discípulos cuestionaron la decisión de Jesús. Dijeron, pero ¿por qué tienes que morir? No es necesario que lo hagas. Incluso Jesús fue tan drástico que los comparó como los hijos del demonio. Al momento que ellos actuaron y le quisieron ponerse como obstáculos entre Jesús y su propósito. Un hombre de verdad tiene un propósito claro y puede llegar a decidir de forma absurda. Y la gente va a cuestionarte, la gente va a alejarse de ti, la gente va a decir que estás loco. Y eso tienes que entender que es el precio a pagar. Otra característica de la contraintuición es que consiste en elegir lo que el 1% de personas elegiría. ¿Cuál es esa decisión que la gran mayoría no tomaría como opción? Te hice el ejemplo del agua, ¿verdad? Pero hay muchos otros y déjame contarte algunos personajes que trascendieron, que eligieron desde el 1%. Uno de ellos fue Steve Jobs, ¿verdad? Cuando Steve Jobs estaba en la universidad, ustedes saben que él no culminó su carrera universitaria, ¿no? Y Steve Jobs fue contraintuitivo al decidir no entrar a sus clases de la carrera que él estaba cursando en ese entonces por meterse a cursos libres de caligrafía, ¿verdad? A pesar del esfuerzo de su familia por pagar sus estudios, él decidió simplemente no hacerlo. Y porque no conectaba con eso, porque él miraba, tenía una visión y un propósito más allá. ¿Y qué fue lo que hizo él? Él se metió a una clase de caligrafía que en su momento le sirvió de respaldo y apoyo para la creación de la Mac, de la MacBook que conocemos hoy en día. Abraham, el personaje bíblico, también eligió como el 1% de personas al elegir llevar a su hijo para el sacrificio en lugar de llevar un cordero. Imagínate pedirle a Dios que te bendijera con un hijo. Él te lo entrega y de repente pide que lo sacrifiques. El 99% de los seres humanos, de los hombres, estoy seguro que entraría en mucha frustración, en mucho enojo y a lo mejor se rebelaría contra Dios y diría, ¿qué? ¿En serio? ¿Me estás pidiendo que te dé, que te entregue algo que con tanto esfuerzo y con tanta dedicación te he pedido y te he esperado? Pero Abraham actuó de manera contraintuitiva. Llevó al matadero donde había que realizar el sacrificio a su hijo, al único que tenía, al primogénito, a Isaac, en lugar de llevar un cordero. Ustedes conocen la historia. Al final, segundos antes de que Abraham matase a su hijo, Dios lo detuvo y proveyó un cordero en reemplazo.
y creo que sabemos cómo la historia termina. Abraham fue el padre de cientos y miles de naciones en un futuro. También podemos hablar acerca de Howard Schultz, el creador de Starbucks. Él apostó por vender café mucho más caro y de experiencia, justo cuando en los Estados Unidos la gente solo quería consumir café barato. Es muy fácil poner una cafetería y vender café como el resto de cafeterías. Pero ¿qué pasa cuando pones un negocio y vendes un café súper caro y de experiencia? Pues al final te conviertes en lo que Starbucks se convirtió. Simplemente estoy mencionando estos ejemplos para entender que la contraintuición te va a llevar a resaltar y a sobresalir entre el resto de personas. Si eres un hombre con ambición, si eres un hombre que quiere trascender, crecer, marcar estatus, ser atractivo, llamar la atención de las personas, si eres un hombre masculino, en otras palabras, pues necesitas trabajar en tu carácter contraintuitivo. Finalmente quiero contarte el último ejemplo de Reed Hastings, que es el creador de Netflix. Creo que lo sabes, no hay mucho que revisar aquí. Él eliminó su negocio de alquiler de DVD. ¿Te acuerdas cuando antes uno tenía que ir a ciertas casas y alquilaba sus VHS, sus discos, sus DVDs y llevaba a casa? Pues él eliminó todo esto para apostar por el streaming, ¿no? ¿Cuándo? ¿En qué momento lo hizo? Cuando el internet aún era lento, cuando no teníamos los sistemas, la tecnología que tenemos hoy en día. Lo hizo en un momento en que pocos realmente se atreverían a tomar ese paso. Era muy cómodo seguir como Blockbuster, ¿verdad? Seguir rentando videos, ¿no? Dando tu DNI, tu ID y recibiendo, pagando y llevándote a la casa y listo, como una biblioteca. Eso era muy sencillo, era muy común, ¿verdad? Pero cuando el internet empezó a dar luces, ¿no? Reed se animó a dar ese paso. Actuó de manera contraintuitiva, en contra de lo que el mercado en ese entonces estaba haciendo. Entonces, si en tu negocio realmente quieres resultados, si en tus relaciones quieres resultados, si en tu salud física, tu salud mental, si en tus hábitos quieres resultados, tienes que empezar a hacer cosas de forma contraintuitiva. Te lo dice Jonathan Cuellar, que lo ha experimentado en los últimos años. Así que espero que te sirva, ¿sí? Te sirva esta información, compártelo con quien crees tú que le va a ser útil. Y bueno, espero que te vuelvas un hombre contraintuitivo de ahora en adelante. Nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho. Chao, chao.